Doctor Carrasco, ¿Sí? ¿empezamos ya? Esperemos un par de minutos. ¿Sí? Ah, Bien, buenos días. Buenos días buenos a todos. días. Gracias por estar en la reunión clínica de pediatría del Hospital Carlos Maquena. La reunión de hoy ha sido programada, organizada por la unidad de agudo indiferenciado. Y la presentación, la exposición estará a cargo de las doctoras Natalie Bilden y Macarena Loaiza, médicos de la unidad de agudo indiferenciado. Y el tema de hoy es, tal como han puesto en el afiche promocional, ¿no es cierto? Ojo con los niños, patología ocular, sobre la base de la presentación de unos casos clínicos vividos hace poco tiempo en la unidad de agudo indiferenciado. La idea es poner sobre la mesa las manifestaciones oculares frecuentes más relevantes en los niños y terminar con una discusión abierta, ojalá lo más enriquecedora posible, sobre este tema, con una mirada muy pediátrica. Yo agradezco el apoyo y la presencia de la doctora Alejandra Roysen, médico jefe de la unidad de oftalmología de nuestro hospital, para que colabore con nosotros en un correlato y en la discusión que se pueda dar durante esta reunión. Doctora Bilden, adelante. Buenos días, yo soy la doctora Natalie Bilden, soy pediatra de la unidad de agudo del Hospital Carlos Maquena y hoy día junto a la doctora Loaiza y la invitación que hicimos a la doctora Roysen, queremos poner en alerta en el fondo que manifestaciones oculares que pueden ocurrir durante el debut o durante la evolución, ya sea una patología tanto aguda como una patología crónica, cómo pueden ocurrir en el fondo estos síntomas oculares en que tenemos que poner alerta. Vamos a hacer el reporte de dos casos clínicos bastante interesantes que nos tocó en nuestra unidad, uno con respecto a una uveitis y el segundo respecto a un glaucoma ocurrido secundario a corticoides. Voy a comenzar con el primer caso.
Tenemos un paciente, un niñito de 6 años, que como antecedente mórbido tenía miopía y astigmatismo, era usuario de lentes, en general era un niño sano. El cuadro comienza con 3 semanas de evolución de ojo rojo doloroso, asociado a vómitos explosivos en 4 oportunidades y posteriormente eritema del ojo. Todo esto asociado a una cefalea frontal pulsátil que tenía signos de alarma. Era de predominio matutino y en ocasiones lo despertaba por la noche. 5 días antes de la consulta, el eritema ocular se torna bilateral y tenía una fotofobia importante que fue progresiva, lo mismo que la intensidad de la cefalea. El niño acude a una clínica, lo manejan sintomáticamente como una gastroenteritis y una conjuntivitis, le dan sales de rehidratación, lágrimas artificiales y manejo ambulatorio. En este contexto, el niño persiste con los síntomas, reconsulta 4 veces en el extrasistema, hasta que finalmente la mamá ya por el decaimiento del niño, con estos síntomas persistentes, en el fondo esta cefalea de predominio matutino, la fotofobia, el niño refería a mareo, el compromiso del estado general sobre todo, y diuresis disminuida en los últimos días, la mamá consulta acá en el Calvo Maquena. El niño al ingreso se destacaba decaído, nunca con compromiso de conciencia, estaba cooperador al examen, hemodinámicamente estaba estable, sí llamaba la atención el eritema conjuntival bilateral intenso y fotofobia importante. El resto del examen ocular, hay que decir que fue realizado en la urgencia del pediatra, se destacaba normal y el examen físico estaba normal. ¿Qué pasa en la urgencia? Por estos síntomas de alarma en el fondo de la cefalea, se decide realizar un TAC de encéfalo y se deriva al INCA para evaluación por el neurocirujano. En el INCA se describe el examen neurológico vigil al estímulo verbal, orientado, obedecía a las órdenes básicas, sin alteración del lenguaje. Los pares craneales se impresionaban con dificultad en la mirada ascendente, reflejo fotomotor consensual sin otras alteraciones, motor y sensitivo normal, signos meningios negativos. El TAC de encéfalo revisado ya por el neurocirujano, que en algún minuto le impresionó una hiperdensidad del seno longitudinal superior, que eso da para pensar en una trombosis del seno cavernoso, que finalmente se descarta. Bueno, esto fue un informe verbal, y en ese minuto ya dicen sin indicación neuroquirúrgica de urgencia, y lo trasladan nuevamente acá al Calvo Maquena, para continuar con el estudio por esta cefalea con síntomas de alarma. Los exámenes de ingreso, que acá los pueden ver, tenía una anemia leve, leucocitos 9000, segmentado 62%, acá importante, destaca una VHS de 120, y acá podemos ver que la CREA estaba en 1, o sea, ya tenía una función renal alterada. Recuerden que la mamá había dicho también, bueno, se le preguntó dirigidamente que el niño había presentado poca diuresis los últimos días. La orina completa, no inflamatoria, no tenía proteinuria y, bueno, en el contexto de hoy, PCR SARS-CoV-2 negativa. Ante estos nuevos hallazgos, bueno, de la CREA, como les dije, que estaba elevada, se reinterroga a la mamá y refiere la escasa diuresis. Se sospecha cefalea con signos de alarma, por esto que les comenté que se había descrito verbalmente una hiperdensidad en el escáner, también se pensó en la trombosis del seno venoso y también queda por el antecedente en el fondo de la función renal alterada, una insuficiencia renal aguda, OPS prerrenal. Recuerden que en algún minuto el niño presentó vómitos, pero también después más adelante vamos a ver que los vómitos habían sido solo en 4 oportunidades y una semana antes de la consulta acá. Bueno, frente a esto se plantea la realización del angiotac a primera hora. ¿Qué tenemos hasta acá?
El 23 de noviembre, que es la primera evaluación por sala, el niño destacaba con compromiso del estado general, con fotofobia importante, cefalea y dolor ocular que requería analgesia. Se realiza por esto una interconsulta oftalmología por la sospecha de uveitis. Se empieza a avanzar con exámenes inmunológicos en este contexto, con exámenes como complemento, ANCANA, los básicos de estudio inmunológico, y se realiza la interconsulta de inmunología. Y por esta sospecha de insuficiencia renal aguda con la CREA elevada, se realiza una interconsulta a nefro y una eco renal. La evaluación por neurología ese mismo día, el niño ese día, justo cuando lo examinaron, no refería cefalea, solo si estaba con fotofobia, el examen neurológico estaba normal. Entonces el diagnóstico que dan los neurólogos ahí es cefalea aguda recurrente con bandera roja en estudio. Recordar que la cefalea era de predominio matutino, que a veces los despertaba en la noche. Sugieren rescatar el informe del TAC, que hasta ese minuto el informe verbal, no realizar el angio-TAC por ahora, y ahí no le impresionaba ver una hiperdensidad en el escáner. O sea, ahí estamos como desestimando un poco la trombosis del seno venoso. Ese mismo día es evaluado por oftalmología, que acá podemos ver la descripción que realizan. Lo importante acá, bueno, pues la doctora Royce nos va a ayudar más adelante con el examen oftalmológico. Destaca una hiperemia conjuntival moderada severa, una córnea que estaba transparente, y acá en el fondo de ojo destaca algo que llamaba la atención, que era tortuosidad venocapilar moderada en todo el trayecto de la vasculatura retiniana sin dilatación. Ojo, importante que esta evaluación fue limitada por el dolor del niño. No se pudo hacer un buen examen oftalmológico limitado por el dolor. Bueno, la presión intraocular estaba normal y en ese minuto se diagnostica una queratoconjuntivitis alérgica leve a moderada y esta tortuosidad venocapilar retiniana de etiología precisal. En ese minuto él queda con antialérgicos y con lágrimas artificiales. Ese mismo día es evaluado por inmunología. Sugieren descartar enfermedad autoinmune sistémica, una observación de vasculitis. Por lo mismo piden un ecodoppler abdominal en el fondo para ver si había visceromegalia, para ver también cómo estaba la anatomía renal. Una radiografía de tórax en el contexto de vasculitis y piden anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, y lo que les había comentado, el ANA, ENA, ANCA, complemento. Lo vuelve a reevaluar nefrología. Recordar que el ingreso a la CREA había sido en 1. En ese minuto se pensó también en una ira prerrenal. Entonces se inició en el fondo como asegurar la hidratación, pero vemos que seguía con esta misma CREA elevada. Los electrolitos en general estaban adecuados y se diagnostica en el fondo esta injuria renal, una observación de injuria renal aguda. Se sugiere un control seriado de la función renal y de la presión arterial, asegurar una adecuada hidratación y la eco renal y vesical. Luego iba a ser reevaluado con resultados y evolución clínica. En los días posteriores el paciente evoluciona en general sin cefalea, persiste sí la fotofobia importante y el dolor ocular, que sí había requerido manejo analgésico, pero que también había ido disminuyendo desde el manejo oftalmológico con los antialérgicos y las lágrimas artificiales. Se reinterrogó sobre los vómitos de la mamá y refiere que habían sido solo un par de días, una semana previo al ingreso. Entonces ahí empezamos a desestimar un poco que la causa era como prerrenal, que la causa de la injuria renal aguda era prerrenal. Acá tenemos como un recuento de los exámenes. Vemos que estaba algo anémico, los leucocitos sin mayor importancia. La CREA siempre se mantuvo muy alta. Vieron que siempre estaba como alta. Calcio y fósforo en general estaban adecuados. La VHS muy alta. En ese minuto recibimos el informe del TAC de cerebro, el informe escrito, y
estaba normal, sin hallazgo patológico ni hiperdensidad. La eco renal Doppler y vesical sí veía signos ecográficos sugerentes de nefropatía médica. Y bueno, la PCR de COVID había salido negativa. Igualmente, la verdad es que hemos visto casos bastante interesantes, bastantes casos neurológicos también en relación a COVID. Pedimos la serología esta vez también y salió negativa. Lo vuelve a reevaluar oftalmología. Recuerden que el primer examen, el 23, había sido limitado por el dolor del niño, que ya había ido disminuyendo. El 25 lo vuelven a evaluar y se veía una hiperemia conjuntival mixta, moderada severa, de predominio ojo izquierdo, la córnea seguía transparente, el humor acuoso estaba levemente turbio y seguía destacando esta tortuosidad venocapilar persistente. No era posible descartar una vasculitis. En ese minuto hace el diagnóstico de uveitis bilateral aguda de probable etiología no granulomatosa y esta tortuosidad venocapilar retiniana de etiología precisada. De etiología vasculítica no se sabe, eso es lo que había que descartar. En ese minuto inicia corticoides tópicos, en el fondo corticoides oculares, y migriacil, que es un anticolinérgico. Ahora, lo vuelven a reevaluar las especialidades. Neurología, en el fondo dice, considerando la ausencia de cefalea, porque el niño iba mucho mejor con respecto a la cefalea, ya no estaba con vómitos, no habían signos de alarma, el examen neurológico estaba normal, el TAC de cerebro ya lo habían informado sin alteración. Ellos sugerían un control ambulatorio con, en el fondo, realizar un angiotac, solo si habían signos que orientaran a algo de tipo de vasculítico, y sugieren también un calendario de cefalea. Ahora, los inmunólogos por la cefalea, el compromiso renal, alteración de los vasos retinales, se sospecha una posible vasculitis. Todos los exámenes hasta el minuto solicitados, ANA, ANCA, anti-DNA, que estaba negativo, el complemento estaba normal. En este contexto de uveitis actual, se amplió el estudio, en el fondo, y se solicitó un HLA-B12, factor reumatoide. Y el equipo sí hace hincapié en la importancia de hacer una angioresonancia y descartar compromiso de otros parénquimas. En cuanto a lo nefrológico, inicialmente se había sospechado de una injuria renal aguda, prerrenal, y vimos durante la evolución que pese al aporte de volumen, no hubo cambio en la CREA. Además, la ecografía renal y vesical con signos de nefropatía médica. Entonces, considerando hallazgo oftalmológico en el fondo, se plantea probable vasculitis causante del compromiso renal y se plantea una eventual biopsia renal. Hasta ese minuto, como les dije, este es el estudio inmunológico. Sí había salido presente, si bien todo está negativo, el anticoagulante lúpico había salido positivo solo en una toma, y se discutió en el fondo que si la anticardiolipina estaba negativo, el diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune ya se empezaba a desestimar. En este contexto de uveitis, se decide también hacer todo un estudio infeccioso. Se amplía el estudio. Resulta un PPD no reactivo, toxocara negativo, IgG de Bartonella negativo. La CREA, vemos hasta ese minuto, que recuerden solo estaba con corticoides tópicos, la CREA se mantiene, siempre elevada. Bueno, se realiza una angioresonancia que fue informada como sin compromiso vasculítico, pero como hallazgo se destaca una imagen de un pequeño microneurisma saccular en la bifurcación carotidia que no estaba roto. Eso fue más bien un hallazgo. Y también se realizó un ecocardio que estaba normal. El 30 de noviembre, ya 7 días posterior al ingreso, el niño acude se traslada a la unidad de UBI al Hospital Salvador para ser evaluado y se describe una panuveitis no granulomatosa bilateral.
con estos vasos de retina tortuosos no categóricos de vasculitis, y se plantean dos síndromes. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, que es un síndrome más que nada que provoca panuveitis granulomatosa, asociado a síntomas neurológicos como meningitis, síntomas auditivos y síntomas dermatológicos también. Y se plantea este síndrome de Tinu, que era el que más se correlacionaba con nuestro paciente, en que se describe que es un síndrome de tipo inflamatorio sistémico asociado a parámetros inflamatorios altos, una de VHS elevada, asociado a beta-2 microglobinuria alterada, con daño renal en el fondo. Y el tercer punto importante, además del compromiso sistémico inflamatorio, el compromiso renal, que se describe como una nefritis, y lo tercero importante era la uveitis, que aquí todo nos calza con este paciente, ¿cierto? Lo otro importante a destacar de este síndrome de Tinu, que, bueno, si bien está muy poco descrito en la literatura, es más bien de edades pequeñas, la edad media se describe alrededor de unos 13 años, más frecuente en niñas, eso sí, este paciente era un hombre. Y bueno, estos pacientes tienden después como a la recidiva, y lo importante acá es que si actuamos a tiempo, podemos salvar ese riñón y dejarlo sin secuela. Bueno, con ese contexto de que ya se sospechaba el síndrome de Tinu, el 7 de diciembre se realiza la biopsia renal. Y es el 9, bueno, hasta ese minuto se llega con los corticoides oculares. El 9 es evaluado nuevamente en el Hospital Salvador, impresionaba ya síndrome de Tinu, y sugieren el inicio con corticoides sistémicos. El 11 es evaluado por nefrología. Recuerden que el ingreso de la CREA era de 1, actualmente se llevan 0,8, y se decide ya iniciar la prednisona 2 miligramos por kilo día. Al alta, y se da de alta. El niño en muy buenas condiciones, ya no refería cefalea, sin compromiso del estado general. El dolor ocular, ya con los corticoides intraoculares había disminuido bastante, así que se va de alta a la espera del resultado de la biopsia renal. Es evaluado una semana después, impresionante aquí la CREA, como ya con los corticoides sistémicos disminuyó a 0,5, con un de 20, continúa usando la prednisona 2 miligramos por kilo día. En el examen oftalmológico no se describe tortuosidad de los vasos de retina, y se diagnostica una uveitis anterior granulomatosa en resolución, la nefritis intersticial, y seguía pendiente el Tinu, que estaba en observación, porque estamos en espera de la biopsia renal. Proteinuria y creatinuria adecuado. La orina completa estaba normal. Bien, vemos que la CREA ya estaba resuelta, o sea, estaba ya adecuada, y la biopsia renal es informada con hallazgos compatibles con nefritis intersticial crónica, o sea, ya en el fondo apoyaba nuestro diagnóstico de Tinu, y bueno, histológicamente inespecífica con fibrosis intersticial y atrofia tubular leve. Además, recordar que uno de los exámenes que apoyaba nuestro diagnóstico de Tinu era la microglobulina en orina, que resultó positiva. Estaba con un valor de 790, siendo que el corte era de 150. Así que todo esto ya apoyó nuestro diagnóstico en el fondo. Así es que ahí ya teniendo buena CREA, sin mejoría en el fondo con mejoría de los síntomas oculares, se inicia el descenso corticoidal. Eso. Ahora va a presentar la Maca su segundo caso, y luego vamos a invitar a la doctora Roisen para que nos responda las preguntas que tenemos. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, yo soy la doctora Loaiza, les voy a comentar sobre el segundo caso clínico. Se trata de un paciente con las iniciales
CPE, es de sexo masculino, es un escolar de 7 años que no presenta alergia o antecedente de alergia. La única cirugía que ha requerido es una criptorquía bilateral operada. Además, tiene un panhipopituitarismo que es diagnosticado a los 2 meses de vida en contexto de hipoglicemias, vómito y mal incremento ponderal. Desde esa fecha se hace el diagnóstico y se inicia tratamiento con cortisol. Además, es usuario de levotiroxina y hormona del crecimiento. Ha evolucionado con resistencia a la acción de hormona del crecimiento y además, junto con el equipo de genética, se está sospechando una mutación de PROC1, que dentro de las causas genéticas es una de las más frecuentes que explicarían compromiso de varios déficits hormonales combinados de la glándula hipófisis. Además, otros antecedentes: tiene talla baja, trastorno del desarrollo del lenguaje, un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, una otitis media por efusión y además está en un seguimiento con el equipo de traumatología por una OPS necrosis avascular de la cadera izquierda desde el año pasado. El paciente ingresa desde el servicio de urgencia, consulta el 26 de enero de este año a las 9 de la noche y el motivo de consulta era una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, que ya llevaba 2 horas de evolución. No tenía otros síntomas asociados, la madre refería que no había tenido fiebre y lo único que destacaba era que había tenido un golpe muy leve en la región occipital esa misma mañana. El personal que lo vio en el servicio de urgencia lo describe hemodinámicamente estable, el paciente se encontraba febril, las pupilas las describen reactivas pero anisocóricas por una midriasis en el ojo izquierdo, pero tenía toda la oculomotilidad conservada. Y constataron una pérdida del campo visual izquierdo, el paciente giraba la cabeza para lograr mayor campo y los exámenes neurológicos, o sea, el examen neurológico se describe como normal. Dentro de los exámenes de ingreso destaca que la verdad estaban todos dentro de la normalidad, un perfil de coagulación, una fórmula hematológica, perfil renal y hepático normal, las glicemias 96 y parámetros inflamatorios todos bajos. Se realiza un TAC de cerebro y el paciente es derivado al INCA, donde se revisa el TAC y se describe que es un encéfalo sin evidencia de lesiones ni intra ni extraaxiales que requieran un manejo neuroquirúrgico inmediato y es devuelto a nuestro hospital. Ese mismo día quedó hospitalizado para continuar el estudio. Al día siguiente es evaluado por el equipo de neurología que dentro del examen físico describen que efectivamente hay anisocoria, el ojo izquierdo tiene una midriasis escasamente reactiva a la luz directa, el reflejo pupilar es consensuado, está presente pero levemente reactivo, y los reflejos de acomodación son difíciles de evaluar. El ojo derecho presenta pupilas reactivas a la luz directa, los reflejos consensuados están presentes y los movimientos oculares externos están conservados y son simétricos en todos los rangos. Se descarta diplopia y además no pareciera haber tos. Los campos visuales en esta oportunidad son difíciles de evaluar por la poca colaboración del paciente. Recordemos que tiene 7 años y los reflejos corneales están presentes, están simétricos, la sensibilidad facial está conservada y los pares craneanos bajos también se describen normales. Entonces, con esta evaluación se plantea el diagnóstico de una anisocoria aguda con midriasis que pareciera ser reactiva del ojo izquierdo, un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo y dentro de las etiologías se plantea una posible que pudiera ser compresiva. Se sugiere para el estudio una resonancia magnética cerebral con angioresonancia de vasos con principal énfasis en la fosa posterior, pero como este examen pudiera demorarse, se sugiere realizar un TAC de cerebro con angiotac y una evaluación por neurooftalmología precoz. Al día siguiente, el día 28 de enero, es evaluado por el equipo de oftalmología
que describen un examen físico con una agudeza visual que en el ojo derecho era completa, 20/20, el ojo izquierdo una visión 0. El ojo derecho se describe con reflejo fotomotor más o menos, con un consensual negativo, y el ojo izquierdo con anisocoria por midriasis, que era arrefléctica, y además la midriasis no revierte al estimular la convergencia. Los rojos pupilares eran simétricos. Las presiones intraoculares en el ojo derecho se describen como 32 miligramos de mercurio y en el ojo izquierdo 48 miligramos de mercurio. Recordar que los valores normales en la población son entre 10 y 20 milímetros de mercurio, siendo un promedio de 15 a 16. Y el fondo de ojo, que fue un fondo de ojo dilatado, el ojo derecho, se describe una retina aplicada que en el fondo traduce que no hay desprendimiento de retina y unas papilas netas con excavación de 0,8 y una mácula sana. Aquí solo para recordar, esta es una papila sana y una papila patológica. La papila sería la que está demarcada y la excavación esta otra, y la relación debería ser 0,3, que se describe como la normalidad. Y la al lado, evidentemente, mayor, que sería una excavación patológica. El ojo izquierdo se describe la retina también aplicada y las papilas netas con excavación total y la mácula sana. El ojo izquierdo pareciera estar más comprometido que el ojo derecho. Se plantea la posibilidad de un glaucoma por la medición de la presión intraocular mayor a 21 con cambios en el disco óptico y además los cambios en el campo visual. El diagnóstico que se plantea en esa oportunidad es una ceguera en el ojo izquierdo que es secundaria a un glaucoma, que pudiera ser secundaria al uso de esteroides, y el ojo derecho con daño glaucomatoso. Solo para recordar por qué pudiera haber una presión intraocular aumentada por los esteroides, recordar que el humor acuoso se produce en el proceso ciliar, en la cámara posterior, y que el humor acuoso pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y se drena en el ángulo iridocorneal en la malla trabecular. Y los esteroides pudieran producir una mayor resistencia a la salida del humor acuoso, ya que las células de la malla trabecular tienen alta cantidad de receptores de glucocorticoides y que al estar en presencia de estos pudiera producir aumento de la matriz extracelular, principalmente de glicosaminoglicano, fibronectina y otras proteínas, lo que pudiera producir una alteración en esta malla trabecular con aumento de la resistencia de la salida del humor acuoso y secundariamente producir un aumento de la presión intraocular. Continuando con nuestro caso, el día 28, que fue con esta evaluación oftalmológica, y ante esta posibilidad del diagnóstico se inicia terapia ocular hipotensora full con atanopros, que es un análogo de prostaglandina que ayuda a la salida del humor acuoso, y un conjunto de dorzolamida con timolol. La dorzolamida es un inhibidor de anhidrasa carbónica y el timolol un beta bloqueante. Ambos disminuirían la producción del humor acuoso. Y además se plantea la posibilidad de suspender toda forma de administración de corticoides. Al día siguiente es reevaluado por el equipo de oftalmología. Se ve que la presión intraocular, si bien ha bajado un poco, se mantiene elevada en ambos ojos y que persiste visión 0 en el ojo izquierdo. Además, es evaluado por el equipo de endocrinología, que ante la patología de base del paciente no es posible suspender los corticoides, pero sí habría la posibilidad de un descenso de la dosis. Al día siguiente, el paciente acude a Electrasistema, a la Fundación Oftalmológica Los Andes, para ser evaluado por el neurooftalmólogo, el cual descarta que haya alguna patología de este ámbito. Pero en la misma consulta es evaluado por una oftalmóloga de la misma clínica que está de acuerdo con el diagnóstico planteado en nuestro hospital y sugiere una cirugía pronta, cirugía de instalación de válvula de drenaje y inicio de acetazolamida, que también es un inhibidor de la anhidrasa carbónica,
que como dijimos disminuía la producción del humor acuoso. Al día siguiente es evaluado nuevamente por el equipo de oftalmología en nuestro hospital y se ve que no hay visión ni percepción de luz ni movimiento en el ojo izquierdo. Las presiones ya se veían un poco mejor en el ojo derecho, incluso ya dentro de la normalidad, pero el ojo izquierdo se mantenían altos. Se describe buena respuesta al tratamiento médico, tanto tópico como oral, y se programa la cirugía definitiva planteada que pudiera ser programada para recién a fines de mes. Y además se concluye que la pérdida de visión del ojo izquierdo, que finalmente fue el motivo de consulta de nuestro paciente, era consecuencia de un daño crónico que había sido lentamente progresivo del nervio óptico, o sea, una neuropatía óptica, y que probablemente estaba producido por el uso prolongado y acumulativo de esteroides. Ante la posibilidad de que la clínica FOLA, la cirugía se pudiera hacer de forma más precoz, Dirección autoriza la compra de insumos y la realización del procedimiento. Finalmente se realiza el 5 de febrero de este año. Además, se rediscute el caso con el equipo de neurología que, considerando el diagnóstico ya hecho de glaucoma y que era poco probable la patología compresiva, se decide suspender la toma del angioresonancia. Siempre el equipo de endocrinología estuvo siguiendo el caso y sugieren aumento de corticoides a dosis de estrés para la realización de la cirugía. Esta es la información que nos mandó la oftalmóloga que realizó el procedimiento en la clínica FOLA. Describe que se instala una válvula de drenaje en el ojo izquierdo, que no se instala una válvula de drenaje en ojo derecho porque las presiones intraoculares estaban en 13. Sugiere mantener el tratamiento tópico con timolol y dorzolamida y sugiere suspender el tratamiento con acetazolamida oral. El paciente evoluciona favorablemente, es dado de alta a las 24 horas post cirugía y mantiene hasta ahora seguimiento oftalmológico ambulatorio en FOLA. Nos contactamos con la doctora, refiere que la última evaluación fue el 16 de marzo de este año y refiere que el tratamiento en el ojo derecho se mantiene con hipotensores full, con el triple Nex, que es latanoprost, dorzolamida y timolol, que las presiones en el ojo derecho están en 21 milímetros de mercurio con una visión que está en 0,9 y el ojo izquierdo está con una presión de 12 milímetros de mercurio con una visión 0,2, o sea, mantiene un déficit visual del 75%. Los fondos de ojo, la verdad es que las papilas se han mantenido sin cambio, el ojo derecho con una excavación de 0,5 y el ojo izquierdo con una excavación de 0,95. Recordar que ya estos cambios en la papila son irreversibles. Eso, ahora continuamos con las preguntas para la doctora Roysen, que muy gentilmente nos va a acompañar. ¿Doctora? Hola, aquí estoy. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias. Cuéntame, ¿me quieres preguntar o quieres que yo te responda así nomás? Yo le quería preguntar, doctora. En el fondo, gracias por acompañarnos y le quería preguntar cuándo nosotros como pediatras debemos alertarnos en el fondo al examinar un ojo rojo, un ojo hiperémico. Bueno, eso probablemente es una de las cosas más importantes que un médico general o cualquier otro especialista en oftalmólogo debería saber de oftalmología, que son los signos de alarma, que básicamente son el dolor ocular, que es distinto que la sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño o ardor o cualquier otra molestia. La fotofobia, importante. El blefaroespasmo, cuando el ojo se cierra y no lo pueden abrir, voluntariamente se cierra así nomás. La epífora o lagrimeo. Y una cosa que es un poco más sutil, que es el ojo rojo periquerático. El ojo rojo puede ser más rojo como hacia los fondos de saco, cuando uno examina el fondo de saco y levanta como un poquito el párpado, o mucho más rojo alrededor del iris.
como alrededor del limbo. Eso es un signo de ojo rojo profundo y es mucho más severo. Bueno, y por supuesto la pérdida de visión o la baja de visión. Claro, bueno, en el fondo, y ahora sí, ¿cuál sería el enfrentamiento que nosotros deberíamos tener en el fondo si sospechamos de una uveitis? A ver, lo que pasa es que sospechar de una uveitis para alguien que no puede hacer un examen oftalmológico es difícil, Hola, amigo querido. porque el ojo reacciona en forma muy estereotipada, tienen como los mismos Estoy en la síntomas. reunión, hablamos después. Hola, amigo querido. Perdón. Pueden Por apagar los favor. micrófonos, por Por favor. favor, micrófonos. Ya. Los mismos síntomas se pueden dar, por ejemplo, por un paciente que tenga una uveitis o un paciente que tenga un cuerpo extraño o un paciente que haya tenido, sobre todo en niños, que puede no haber el antecedente, una herida penetrante ocular o cualquier patología como más grave. Entonces es difícil. En general lo podrían sospechar en el contexto de un ojo rojo que pareciera ser en el medio de una enfermedad sistémica como más inmunológica. Entonces uno como que puede asumir que el paciente en realidad lo que tiene es una uveitis y no un cuerpo extraño corneal, por decirte. Entonces ahí ustedes podrían sospechar que efectivamente es una uveitis, pero así como solamente por los síntomas, el paciente podría haber tenido una mugre en la córnea y habría tenido los mismos síntomas. El ojo es como bien gritón y doloroso, pero es poco específico en su sintomatología. ¿Todas las uveitis se hospitalizan? Ninguna se hospitaliza. Solamente se hospitalizan en el contexto de que ustedes necesiten hospitalizar al paciente para estudiarla, para que sea más fácil o tal vez más expedito, o en alguna oportunidad si se decide que el tratamiento tuviese que ser intravenoso o el paciente requiriera otras cosas. Pero por la uveitis misma no tendría que hospitalizarse nunca. Perfecto. Bueno, salvo la uveitis, no sé, pues infecciosa debido a algo agudo, como entonces que haya que dejar al paciente hospitalizado, operarlo al tiro y hacer como que es otro tipo de uveitis. Y lo otro que le quería preguntar, ¿cuáles son las características en el fondo que podemos diferenciar entre un ojo rojo profundo y un ojo rojo superficial? Bueno, eso es lo que comentábamos recién. El ojo rojo profundo es el ojo rojo periquerático, que en general es alrededor de la córnea, como rodeando la córnea, rodeando el iris en el borde. Eso es la parte más roja. Y el ojo rojo superficial es el ojo rojo que se ve rojo hacia los fondos de saco, que es el típico de la conjuntivitis y eso. Y el periquerático, que está más cerca de la córnea, se debe generalmente a inflamación intraocular o inflamación corneal. Ya. Perfecto. ¿Te lo digo? Sí. Doctora, y pasando al segundo caso. ¿Puedo hacer un comentario más ¿sí? del primer caso? Sí, por supuesto. Una cosa que no es del primer caso, en realidad es de todos los casos. Una cosa súper importante es que el examen que nosotros podemos hacer cuando vamos a los pisos a revisar los pacientes es un examen, primero que nada, dirigido a lo que nos piden, y segundo que nada, como más bien, entre comillas, en cierto aspecto grosero. ¿En qué sentido? El fondo de ojo lo podemos hacer perfecto, dilatamos al paciente, llevamos el fundoscopio, pero toda la parte de polo anterior y esa parte nosotros llevamos una lámpara hendidura portátil que es útil para sacar como de apuro y tener una idea más o menos de lo que está pasando, pero no tenemos posibilidad de tomarles la visión, no tenemos posibilidad a veces de tomar la presión, no tenemos posibilidad, o sea, esa lámpara hendidura no nos da la calidad de visión que uno necesita para diagnosticar otras cosas. Entonces, en este niño, aparte de que tenía dolor y todo eso, cuando llamaron la primera vez, fueron personas a verlo a los pisos, siendo que tal vez este paciente sí estaba en condiciones de haber venido al poli para que lo pudiéramos ver bien. Y ese paciente fue llamado en el contexto que te dicen que un paciente tiene vómitos explosivos, dolor de cabeza y ojo rojo, y como todo orientado y orientándonos totalmente a que estuviéramos hablando de una hipertensión intracraneana. Entonces, en el fondo, claro, nosotros vamos a buscar edema de papila, no necesariamente a buscar lo de polo anterior, o sea, ver el Tyndall, que es lo que se vio acá después en el poli, que es la presencia de células en la cámara anterior, que yo recibí a esa paciente cuando ya vino al poli y en la lámpara hendidura grande que nosotros tenemos se veía perfecto, esa en la lámpara hendidura chica no se veía. Entonces eso lleva a un diagnóstico que estaba como mal enfocado, por un lado,
y a una tranquilidad falsa de que ya fue evaluado y ya estamos listos y desvía toda la cosa. O sea, de repente yo les pediría que si tienen la posibilidad de que el paciente venga al poli, no es porque nosotros seamos flojos y no queremos ir, aparte que tenemos que llevarnos casi un carro mudanza para llevar todas estas cosas para poder atender los pacientes en los pisos, el examen siempre va a ser peor. Ahí igual yo entiendo, o sea, bueno, hay, en general por dos cosas no podemos sacar a veces al paciente del box. Uno, a veces cuando están hemodinámicamente inestables o cuando están muy Obvio. descompensados en el fondo de su patología, es difícil sacarlo. Y lo otro, que por contexto de pandemia, en el fondo, este paciente llegó y están en espera de PCR, que a veces se demoran hasta 24 horas. Entonces, Sí. cuando tenemos estas PCR todavía pendientes, se consideran como COVID en el fondo, sospecha de COVID, entonces no los podemos sacar del box. Ya, sí, entiendo. Bueno, por ahí se producen como estas cosas, solo quería decir que cuando se pueda, es mejor. Llevarlo. De todas maneras. Doctora, y pasando al segundo caso, los corticoides son medicamentos que usamos ampliamente en varias patologías en pediatría. Queríamos saber cuál es la frecuencia en su experiencia de glaucomas secundarios a esteroides y si es que hubieran algunos factores de riesgo o pacientes en cuanto a edad, duración, tipo de corticoides que estamos usando, que tuviéramos que tenerle más ojo. O hacer un seguimiento o derivarlo ya directamente a una evaluación por oftalmología. Ya, bueno, sí, ese es un tema como bien en boga en el último tiempo, porque antes se decía que en general, bueno, los pacientes se llaman como respondedores y no respondedores. Respondedores son pacientes que frente a dosis como nada especial de corticoides responden con un aumento de la presión intraocular, y eso es por una susceptibilidad del paciente, y antes siempre se decía que era sobre los 50 años en general, que podía ser a cualquier edad, pero sobre los 50 años. Hoy en día ya hay reportes de que incluso los niños reaccionan peor, más rápido y en mayor frecuencia con aumento de la presión intraocular por el uso corticoide. Sin embargo, esto se refiere en la gran mayoría, o sea, con lejos aumento, o sea, más frecuencia en los pacientes que usan corticoides tópicos o perioculares o implantes en el vitrio, pero como relacionados con la zona. Cuando uno usa corticoides sistémicos, la frecuencia es menor. En general, en la frecuencia con corticoides tópicos en los niños puede llegar hasta el 50%, y de hecho por eso incluso nosotros a veces en el postoperatorio ya estamos usando los corticoides que se llaman de superficie, que no penetran al ojo porque la cantidad de hipertensiones intraoculares que se vieron en este hospital en un estudio que se hizo hace un par de años eran no menor, y muchas veces uno suspende el tratamiento y baja esta presión, y los niños, como tienen un nervio óptico mucho más nuevo, obviamente, que los adultos, reaccionan súper bien y se recuperan, pero a veces hay algunos pacientes que no se recupera la presión y quedan con glaucoma. Pero el tema es que, bueno, aunque sistémicamente sea mucho menos probable, es una causa de ceguera prevenible, entonces no debiera ocurrir nunca, aunque sea poco. Igual no es tan poco, es alrededor de 10 un 15%, pero en tópico puede llegar al 50 o 60% de respondedores. Y como es una causa prevenible, no debiera ocurrir nunca. Lo que pasaba antes era que nosotros, para tomar la presión a los niños, teníamos que hospitalizar, o sea, anestesiar a ese niño, porque es muy difícil que un niño te permita tomar la presión con la presión aplanática, que es el gold standard y lo que se usa para la presión. Pero hace unos años ya contamos, y en realidad no es que antes no contábamos, no existía un aparato que se llama iCare, que es un tonómetro que permite, ni siquiera con anestesia local, o sea, sin gotitas, sin nada, tomar la presión a los niños. Hay algunos que igual no se dejan, pero hay una gran mayoría que sí. Entonces, antes, si el paciente no tenía como dosis muy grande o alguna sospecha de glaucoma porque el nervio óptico estuviera excavado, porque recordemos que el glaucoma implica una neuropatía óptica, no basta con el aumento de la presión, entonces no los dormíamos. Pero hoy en día, como los podemos no dormir y tomar la presión, creo que es importante saber que los pacientes que usan corticoides por un periodo mayor de 2 semanas debieran siempre tomarse la presión, y de hecho desde creo que la próxima semana vamos a instaurar un policlínico de toma de presión intraocular como screening a pacientes que están usando corticoides en forma crónica, los lunes y los miércoles en la mañana por nuestra tecnóloga, con la idea de por lo menos poder abarcar a la mayoría de los pacientes para poder tomarles la presión durante su tratamiento, probablemente a las 2 semanas, a los 3 meses y de ahí cada 6 meses. Perfecto.
Bueno, queríamos preguntar como un poco de los pronósticos de estos pacientes. Me imagino que cuando ya están en etapa glaucoma es como bien difícil el pronóstico, pero antes, cuando se detectan las presiones intraoculares elevadas, ya iniciando manejo, es dentro de todo, tienen buen pronóstico, no necesariamente llegan a glaucoma, pensando en estos pacientes que necesitan tratamientos crónicos, permanentes, oncológicos, inmunológicos, o incluso pacientes en nefro que también requieren corticoides prolongados. Claro, aquí hay dos tipos de pacientes, los pacientes que tienen una hipertensión ocular y los pacientes que tienen un glaucoma. Los pacientes que tienen hipertensión ocular son pacientes que les sube la presión sobre 21 milímetros de mercurio, que es lo normal, o sobre 5 o 8 milímetros de subasal, y que no tienen un daño glaucomatoso que lo acompaña, o sea que el nervio óptico se ve bien y el campo visual está bien, todo bien. Y los que tienen glaucoma, que ya tienen un daño de nervio óptico y todo eso. Los que tienen una hipertensión ocular, en general, si uno suspende el medicamento o lo baja, va a bajar la presión y con eso estamos bien. Los que tienen ya glaucoma, en general el glaucoma es una neuropatía óptica en la cual se van muriendo fibras del nervio óptico, pero se van muriendo desde los que ven en la periferia hacia los que ven en el centro. Entonces, en general, la muerte de una fibra nerviosa, como en todas las otras partes del sistema nervioso, cuando se pierden no se pueden recuperar. Sin embargo, sabemos que los pacientes pediátricos con glaucoma tratados a tiempo efectivamente tienen un cierto grado de recuperación incluso de las fibras que estaban como tal vez no muertas, pero como atontadas. Y de hecho, la excavación del nervio óptico, que es el espacio libre que dejan las fibras del nervio óptico al pasar por el canal óptico, que aparece más grande porque se va muriendo fibra a medida que aumenta la presión o que avanza el glaucoma, se revierte a veces en los niños cuando uno trata rápido. El punto es que el glaucoma, como dije, va matando las fibras de las que ven la periferia a las que ven en el centro. Entonces, cuando uno llega con un ojo ciego, o cuando llega con la visión con un campo visual tubular de este porte, es porque ya se te murieron de las 1.200.000 fibras prácticamente todas. Entonces ahí está difícil revertir, o sea, puedes revertir las 3-4 fibras que se te murieron ayer, y por eso este niño ahora ve luz, buena proyección, y antes veía aparentemente entre 0 y luz que no se sabía bien. Pero esto, llegar con una visión de esa magnitud, significa que el niño llevaba años con la presión alta y el nervio óptico dañándose. Sobre todo en el contexto que el paciente llegó, o sea, la presión de 40 que tenía, 50 que tenía, cuando se produce en forma aguda, si alguien alguna vez ha visto un glaucoma agudo, produce dolor intolerable, fotofobia, vómito, la córnea está opaca, el ojo está rojo. Un niño que llega así tranquilo nomás con el ojo blanco, esa presión ha subido en muchísimo tiempo. Perfecto. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Podrían revisar el chat? Mientras revisan las preguntas del chat, quisiera hacer un comentario nefrológico breve respecto de los dos casos. Es muy importante para nosotros como nefrólogos compartir este tipo de pacientes con otros especialistas. De hecho, la evaluación oftalmológica orientó más hacia una nefritis intersticial en este paciente que una vasculitis, y posteriormente lo confirmó nuestra biopsia. Y para hacer buena nefrología, nosotros necesitamos de los oftalmólogos, necesitamos de los gastroenterólogos, necesitamos de los neurólogos, necesitamos de los genetistas y de prácticamente todos los especialistas del hospital, porque en este tipo de cuadros se comprometen estructuras que son comunes a los órganos. Los vasos sanguíneos, que todos los órganos lo tienen, el colágeno y el tejido intersticial, que todos los órganos lo tienen, etc. Por lo tanto, el creer que un súper especialista va a poder trabajar solo, aún estemos en el 2021 y con toda la tecnología que tenemos, vuelve a remarcar que el trabajo en equipo rinde mucho más, a veces que exámenes muy sofisticados. Por lo tanto, la doctora Royce en innumerables oportunidades nos ha ayudado a entender mejor nuestros pacientes de nefrología, como así otros equipos de especialistas del hospital.
Gracias por su acotación, doctor. Y sí, también muy importante el trabajo multidisciplinario. ¿Alguna pregunta más? Doctor Carrasco, ¿usted les pregunta o nosotras del No, público? léala a ustedes, por favor. Aquí hay una pregunta para la doctora Roysen, si considera necesario que en todo niño con uso prolongado de corticoides hacer una evaluación oftalmológica y luego de cuánto tiempo el uso de corticoides y cada cuánto debería hacerse. Bueno, teóricamente debería hacerse, cuando se sabe que va a ser crónico, uno debería tomar una presión basal. Nosotros vamos a empezar con este poli ahora, que no sé cómo va a funcionar y cuántos pacientes finalmente van a hacer y si eso va a ser posible, pero lo ideal es tomar una presión de base, porque como les decía, también el diagnóstico de hipertensión se refiere al cambio de la presión en el mismo paciente respecto a sí mismo. Y después debería hacerse a las 2 semanas, probablemente a las 3 meses y después cada 6 meses. Perfecto. En relación a lo mismo, para que a un paciente pedirle toma de presión, ¿basta con solo mandar una interconsulta al poli? Este poli va a ser un poli especial, pero el que va a estar dando las horas es Víctor, que es nuestro TENS que está en el mesón afuera. Entonces, cuando ustedes ven a los pacientes y creen que necesitan, les dan una interconsulta ellos mismos para que vengan a tomar la hora. Yo creo que es la forma más fácil. Acá hay otra pregunta, dice en el segundo caso, el glaucoma, ¿se puede presentar incluso si el paciente está con dosis de sustitución de los corticoides? Esa es una excelente pregunta que yo llevo más de un mes tratando de investigar. Teóricamente uno pensaría que si el paciente está con la dosis que es fisiológica, no debiera tener hipertensión ocular. Sí, cuando pasa al revés, cuando uno toma, o sea, no toma corticoides, sino que tiene aumento de los corticoides sistémicos, pero por una producción endógena, eso sí puede producir hipertensión ocular, igual que los corticoides exógenos. Pero cuando son fisiológicas, ya sean propias producidas por el paciente o por fuera, no debieran producir, a mi parecer, glaucoma. No hemos podido encontrar ninguna bibliografía que avale o que muestre que efectivamente con dosis de reemplazo se pueda producir glaucoma o hipertensión ocular. Y yo creo que ahí es un tema también un poco de revisar las dosis y lo que son fisiológicos. A veces, no sé, un poco podría ir por ese lado, pero no debiera. La susceptibilidad del glaucoma, aparte de algunas enfermedades generales, como son, por ejemplo, ya tener glaucoma u otras cosas que hacen que los pacientes sean más respondedores, tiene que ver con la expresión de los receptores de los corticoides, las isoformas de los receptores. Hay uno que es un inhibidor del aumento de la presión y el otro no, entonces cuando tienen poca manifestación o poca cantidad de estos receptores que son los inhibidores, esos son los pacientes respondedores que van a aumentar la presión. Y eso va a depender, obviamente va a ser dosis dependiente. No he podido encontrar una respuesta clara a esa pregunta. Me parece que no debiera. ¿Han visto uveitis asociada a linfoma en niños? Sí, hemos visto las uveitis asociadas a ese tipo de enfermedades oncológicas, que se llaman en general síndromes enmascarados, que son como uveitis que no tienen causa, que finalmente la causa es una causa sistémica, como por ejemplo un linfoma, una leucemia. Y bueno, ya vamos a ir cerrando y me gustaría hacer la última pregunta. En nuestro hospital, frente a un ojo rojo con signos de alarma, que consulta la urgencia, ¿es posible citar al poli al día siguiente en oftalmología para que sea evaluado? ¿Alguna forma de acceder más rápido en el fondo? Estamos hablando de signos de alarma de ojo, ¿cierto? Sí. No signos de alarma de vómito explosivo. No. Ya. Ojo rojo con final. O sea, el ojo rojo periquerático con disminución de la visión, dolor franco, fotofobia, epífora, blefarospasmo. Nosotros en general no vemos urgencia. Cuando se trata de trauma, los traumas son derivados a la unidad de trauma ocular que funciona en el Hospital Salvador, pero si el médico que lo ve viene con el paciente,
y nos explica que por A, B o C esta cosa puede ser urgente o el paciente se ve muy comprometido o lo que sea, nosotros lo más probable es que lo vamos a ver. En este minuto tenemos poli mañana y de tarde. Pero así como con interconsulta, es difícil. Ya, la UTO entonces. Perfecto. Tampoco, porque la UTO solo lo va a recibir si son traumas. Solamente la UTO los va a recibir si son traumas. Si no son traumas, no los puede mandar a la UTO. O sea, si realmente un signo de alarma, tienen que venir a hablar con nosotros o llamarnos por teléfono y decirnos tal paciente tiene tal cosa. Porque nos llegan todos los días interconsultas de urgencia por conjuntivitis, por chalación. Ya. Esas son cosas que se tienen que resolver en otros lados y nosotros no tenemos la capacidad para recibir esos pacientes. Claro, perfecto. Doctora, y la última pregunta para cerrar, ¿qué pacientes en tratamiento con corticoides catalogarían como para acceder al policlínico de toma de presión? Ah, ya, sí, eso le voy a decir. Cualquier paciente que tome corticoides por más de 2 semanas a una dosis mayor de 1 miligramo por kilo día de prednisona o el equivalente, debería tomarse la presión. Más de 2 semanas. Perfecto. ¿Sí? ¿Para cerrar? Sí. Ya. Gracias, doctora Roysen, por acompañarnos en la presentación. Ay. También Gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su buena disposición. Y palabras finales. Ay, ¿por qué está rayado? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí se ve. Ay, Sí, perdón. se ve. Ya, y como palabras finales, un poquito redondeando lo que hablábamos y ya la respuesta de las preguntas, como pediatra, si bien las causas de ojo rojo en la pediatría son, la verdad es que la mayoría benignas, recordar que este signo, el ojo rojo, también pudiera estar en situación de ser el signo de una situación más compleja. Y recordar que una buena historia clínica completa y un examen físico minucioso buscando las banderas rojas, los signos de alarma que nos mencionaba la doctora, pueden ser la clave para orientarnos en el diagnóstico y realizar una derivación oportuna. Y lo que hablábamos, los corticoides, que son estos fármacos que usamos ampliamente como pediatras, pudieran producir este aumento de la presión intraocular y que en algunos casos también pudieran producir glaucoma. Así que deberíamos tener un alto índice de sospecha. Nos alegramos mucho que se haya abierto este poli de toma de presión y recordar que en el fondo el glaucoma ya cuando está instaurado es un daño irreversible. Muchas gracias a la doctora Roysen, también al equipo de AUO, a la doctora Burgos que nos ayudó en toda la parte de diapositiva y revisión de ficha. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, doctora Bilden, doctora Loaiza, y nuevamente los agradecimientos a la doctora Roysen. Gracias a todos los que nos reunimos esta mañana y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se pasó. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Ay,